El proyecto presentado se denomina Sistema de Control para la Carga Inteligente de Baterías de Plomo Ácido. Este es un proyecto en curso presentado por Harold Alfredo Esquivel Cabezas y dirigido por el ingeniero Osvaldo López Santos de la Universidad de Ibagué en el área de ingenierías. Los puntos más relevantes que se verán en esta presentación del proyecto son la introducción, planteamiento del problema y justificación, objetivos, referente teórico, metodología, resultados parciales, trabajo futuro, conclusiones y bibliografía. Introducción. En el mundo cada día aumenta el uso de aplicaciones que requieren energía eléctrica para funcionar de una manera autónoma sin necesidad del uso de la red eléctrica. Entre estas encontramos las UPS, automóviles, motos, paneles solares, sillas eléctricas, etc. En este tipo de aplicaciones las baterías juegan un papel importante porque constituyen la fuente de energía primaria. Uno de los inconvenientes que se presentan en el uso de las baterías en dichas aplicaciones es que se reduce la vida útil que el fabricante estima de las mismas por un proceso inadecuado de carga que no contempla todas las variables que se deben tener en cuenta para este proceso. En el desarrollo de este proyecto se involucran ramas como la electrónica de potencia y el control digital. En vista del inconveniente que se presenta en la reducción de la vida útil de la batería, ya que está altamente correlacionada con su régimen de carga, surge la incógnita de qué debe hacer para llevar la vida útil de la batería de plomo ácido a valores cercanos al que el fabricante estima. Entonces se plantea el objetivo del proyecto, que consiste en desarrollar un prototipo de cargador inteligente de baterías de plomo ácido con un régimen adecuado de carga para prolongar la vida útil de las baterías de plomo ácido a valores cercanos estimados por el fabricante, en este caso regulado en corriente y tensión constante con compensación de temperatura a partir de un convertidor Cook. Referente teórico. Existen una variedad de cargadores de baterías de plomo ácido que utilizan diversos métodos de carga. Entre los más importantes tenemos voltaje constante, corriente constante, corriente constante, voltaje constante, corriente constante, voltaje constante, voltaje constante. Voltaje constante. En este método se utiliza un voltaje constante para cargar la batería, la corriente no se regula y el final de la carga será cuando la corriente sea constante. Corriente constante. En este método no se regula voltaje, se carga la batería con una corriente constante y el fin de la carga será cuando se detecta un cambio de voltaje de carga. Corriente constante y voltaje constante. Es el método más popular usado para cargar baterías y mezcla una etapa de corriente constante mientras el nivel de voltaje de la carga aumenta hasta establecerse en un voltaje constante conocido como voltaje de flotación. Finalmente se tiene el método de corriente constante, voltaje constante y voltaje constante. Este método se selecciona para implementar el prototipo de cargador inteligente de baterías debido a que le aplica a la carga una corriente constante mientras el nivel de voltaje de carga se incrementa hasta llegar a un primer nivel de voltaje constante llamado voltaje de igualación, el cual se mantiene por pocos segundos para preparar a la batería para ser cargada. Después de este periodo de tiempo se disminuye este nivel de voltaje a otro nivel constante, llamado voltaje de flotación, el cual continuará cargando la batería el tiempo necesario. Reducción de la vida útil de la batería en función de la temperatura. Los fabricantes de baterías estiman una vida útil de la misma de 10 a 20 años a una temperatura de funcionamiento de 25 grados centígrados. En la mayoría de los casos no se cumple esta expectativa por causas como el uso de materiales inadecuados en la fabricación y en condiciones de trabajo o carga desfavorables, además del funcionamiento a altas temperaturas. La gráfica muestra cómo se reduce la vida útil de la batería a medida de que aumenta la temperatura a la cual se somete la misma. Compensación por temperatura. Esta se hace regulando el voltaje de flotación en función de la temperatura a la cual se encuentra funcionando la batería. Este voltaje de flotación aumentará en un rango de 3.33 a 5 milivoltios a medida que la temperatura disminuya 1 grado centígrado y disminuirá en el mismo rango a medida que la temperatura aumente 1 grado centígrado.
Se tiene el diagrama de bloques funcional desde el punto de vista del control en cascada, donde se encuentra la planta GDS, que sería el convertidor de potencia. También están los sensores de voltaje y corriente y el de temperatura para compensar la carga en función de la temperatura con sus respectivos controladores. Se tienen los set point de voltaje, igualación y flotación y el de corriente para los niveles seleccionados de carga. Se presenta un diagrama general del prototipo de cargador inteligente de baterías. Para llevar a cabo la implementación del mismo, se usará un convertidor Cook seleccionado por tener menores pérdidas de conmutación en comparación con las configuraciones básicas de los convertidores Buck y Buck-Bucks, además de su funcionamiento a frecuencias más altas con mínimo rizado de corriente. Metodología. El tipo de investigación abordada es la investigación aplicada, porque se indaga acerca de los cargadores de baterías de plomo ácido para elegir un proceso de carga adecuado para conservar la vida útil de las mismas. De otro lado, se puede considerar investigación descriptiva, porque se quiere transmitir los conocimientos de factores que se deben tener en cuenta para elegir un buen método de carga para baterías de plomo ácido con fines académicos en áreas como la electrónica de potencia y el control. La metodología que se está utilizando incluye las siguientes etapas. La primera de ellas es el análisis de fuentes de información, donde se hace una indagación en textos especializados, publicaciones IEEE e IET, base de datos ScienceDirect y en producción académica nacional e internacional. La segunda etapa es el diseño, donde se lleva a cabo el diseño del convertidor de potencia seleccionado y el respectivo controlador. La tercera etapa es la simulación y experimentación. Se refiere a simular en MATLAB el convertidor de potencia seleccionado para implementar el prototipo de cargador inteligente y también simular el controlador de dicho convertidor, en este caso el convertidor Cook. La última etapa es el desarrollo, donde consiste en la implementación del prototipo. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de análisis de fuentes de información. Resultados parciales. Se obtiene después de la indagación una base de datos compuesta por artículos y referencias bibliográficas de temas como el control digital, convertidores de potencia y cargadores de baterías de plomo ácido usando el software Reference Manager. También la selección del convertidor Cook para implementar el prototipo inteligente de cargador de baterías de plomo ácido. Y por último, se escoge para controlar dicho convertidor el control digital, debido a que presenta características relevantes con respecto al análogo. Como trabajo futuro está observar el desempeño del cargador inteligente de baterías de plomo ácido, y de este proyecto se deriva otra investigación donde se comparará el mismo sistema de control de carga de baterías utilizando otra topología de convertidor de potencia. Por último, se desea adaptar el sistema de control inteligente para cargar las baterías de una UPS e integrarlo junto a otros proyectos del semillero de investigación para obtener un conjunto de aplicaciones de alto grado de complejidad. Como conclusiones del proceso actual que se lleva, se tiene que entre los mecanismos de carga de baterías, los convertidores de potencia cumplen un papel importante, ya que en la mayoría de los casos forman parte de la fuente primaria de sistemas autónomos de energía, entre ellos la topología seleccionada del convertidor Cook, por presentar en su topología inductores tanto a la entrada como a la salida que garantizan la no presencia de corrientes pulsantes en la fuente primaria o en el capacitor de salida, lo que reduce a su vez la inducción electromagnética. El uso favorable en Colombia de las baterías de plomo ácido para almacenar la energía en sistemas autónomos se debe a ventajas en cuanto a costos y a la capacidad de energía que pueda almacenar u obtener de ellas. Pese al costo que tiene el control digital con respecto al análogo, se prefiere este por la viabilidad que presenta para este proyecto al permitir mejoras futuras o utilidades gráficas que brindan un amplio desarrollo en áreas del conocimiento. Por último, tenemos la bibliografía más relevante del proyecto.